Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, soy su profesora Ana Belisa Rumiche Silva. En esta ocasión voy a enseñarles el curso de biología. Esta semana vamos a comenzar con un temita de verdad muy fácil de comprender. ¿Ok? Listo, vamos a comenzar mencionándolo en esta semana 1. El tema es la ciencia y su división. Ok, como primer punto vamos a poner el contenido para que ustedes sepan lo que se va a hablar. Primero vamos a mencionar lo que es concepto, luego lo que son características de la ciencia, luego qué realiza la ciencia y por último su división o su clasificación. Muy bien, como ciencia vamos a tener que el término va a derivar del latín esire, que va a significar saber, conocer, y su equivalente en griego es sofía, que significa el arte del saber. Entonces, la ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional, luego vamos a saber qué significa cada uno de estos, que es de conocimientos comprobables y que es producto de una investigación científica y concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos. Tenemos también que el conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, así como también la actividad humana que destinada a conseguirlos, es también lo que se denomina ciencia. Ahora, la ciencia tiene unas ciertas características, ¿no? Estas características es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, especializada, y abierta y producto de una investigación científica. Ahora, cada una de ellas vamos a hablar. Sistemática, porque todo a la vez que los elementos que la integran se encuentran estructurados en íntima relación unos con otros. Por ejemplo, aquí yo he puesto una imagen donde vemos que todas estas estructuras que conforman van a tener una relación íntima, ¿no? Unos con otros, van a ser unas derivaciones de un individuo a otro que forma a una especie distinta, ¿no? Genéticamente también distinta. Acumulativa, porque aprovecha y se sirve de todos los conocimientos que se han logrado en todas las épocas y lugares, por la cual no es necesario reinventar continuamente. O sea, ya coge conocimientos anteriores para poder quizá modificarlos o agregar algo más a estos y seguir avanzando con las investigaciones. Esta es metódica también. ¿Por qué? Porque requiere de un proceso ordenado en la búsqueda de aquellos elementos que van a constituir los conocimientos científicos, que esos son adquiridos y ordenados metódicamente. La ciencia utiliza conocimientos que son ordenados. La ciencia es ordenada para poder seguir las investigaciones. Provisional, porque no se acaba, ¿no? Es motivo constante de análisis, porque es perfectible y por ello va a ser evolutiva, va a ser cambiante, no permanente, definitivo. Por los mismos conocimientos que se han adquirido anteriormente y los cogen para seguir avanzando, pues esta puede cambiar y perfeccionarse cada vez más. Por eso es que no se vuelve definitiva, ¿no? Por eso es que siempre hay constantes investigaciones, ¿no? Constante investigación. Más ahorita que estamos en un mundo de pandemia, que hay muchos científicos detrás de esto para poder conseguir eh, una metodología eficaz para poder ya combatir, al menos con las sintomologías que causa el coronavirus, ¿no? Para amortiguar esto. Comprobable, tenemos
Porque los conocimientos que van a conformar pueden ser comprobables y verificables. Las ciencias formales, como son lo que es la lógica, las matemáticas, son sujetas a demostraciones, y las ciencias factuables, como son las ciencias naturales y sociales, son sujetas de verificaciones. Entonces tenemos aquí dos tipos de ciencias, que son las lógicas y las las formales y las factuales. Y cada una de estas van a ser comprobables, ¿no? Cada una tienen conocimientos, ¿no? Que necesitan ser verificables, ¿no? Cada una de ellas trabaja para poder dar a conocer los resultados que dan gracias a lo que se ha hecho, ¿no? A las comprobaciones y las verificaciones. Es especializada porque cada ciencia tiene su propio y particular campo de estudio que le es característico de esta. Cada ciencia tiene algo específico que se centra en ese estudio, ¿no? Propio, para poder hacerlo más eficaz, ¿no? Dar de repente una respuesta más certera. Por ejemplo, tenemos las ciencias naturales, como es en el caso de la biología, y la biología se destaca en varias ramas, eso ya lo vamos a ver posteriormente, que cada una de esas ramas trata de estudiar algo específico. Por ejemplo, la botánica trata de estudiar las plantas, pero así como la botánica también hay dos tipos de botánica, que trata de estudiar tanto plantas con semillas y plantas sin semillas, ¿no? Entonces, y así, entonces hay varias ciencias que tienen prácticamente su campo particular, específico, especializado, para poder ayudar mejor a los conocimientos y darlos al mundo, ¿no? A dar a conocer al mundo para que ellos también sepan y tengan ese conocimiento. Entonces, ¿qué realiza la la ciencia? La ciencia da lugar a un conjunto de conocimientos, crea leyes del mundo objetivo, se diversifican múltiples ramas del conocimiento y crea también leyes del mundo objetivo. Se diversifica en múltiples ramas del conocimiento o ciencias que van a ser concretas, que se distinguen unas a otras por el aspecto de la realidad objetiva. Entonces vemos que mencionamos siempre lo que es objetivo, porque justamente la ciencia va a ser objetiva. Y las formas de los movimientos, justamente de la materia que estudia. Entonces, según Mario Bunge, dividió a la ciencia en dos, en formales y factuales. La ciencia se puede clasificar, ya, según su objetivo, su método u otros por su afinidad, su complejidad y también por su dependencia. Justamente esas divisiones que les estoy mencionando de este autor, ¿no? Mario Bunge. Muy bien. Vamos a ver acá un pequeño cuadrito donde vemos que las formales también se llaman ideales y las factuales también se llaman materiales. Pero antes de mencionar qué son formales y factuales, nos quedamos en que la ciencia puede clasificarse, ¿no? Como les mencioné, su objetivo, método u otros por su afinidad, complejidad y dependencia, ¿cierto? Sin embargo, toda clasificación tiene que buscar los vínculos o relaciones existentes entre las diferentes disciplinas o formas de conocimiento, puede ser, ¿no? Así como una clasificación o una división acertada que implica la presencia del objeto propio de cada ciencia, ¿no? Y también sus relaciones con otras quizá áreas afines. El método o el requerimiento de cada ciencia va a enfrentar
objeto, e igualmente su propósito para las cuales va a producir el hecho de investigar. Entonces, aquí con respecto a estas ciencias formales, tenemos que hacen relación entre signos. Acá disculpen la edición, es entre signos. También usan la lógica para usar sus teoremas. También demuestran o comprueban. Entonces, su método aquí es la deducción. Y su criterio de verdad, que va a ser la consistencia o no contradicción de los resultados, ¿no? Porque se van a demostrar. Todos sus enunciados son analíticos, es decir, se deducen por postulados o teoremas, como ya lo mencioné. Y también van a establecer relaciones ideales. Los entes ideales existen en la mente humana, ¿no? Los lógicos y los matemáticos, por ejemplo, construyen sus propios objetos de estudio, por ejemplo, símbolos vacíos. También, como les mencioné, van a comprobarse, ¿no? La demostración tiene que ser, ojo, completa y final. Su estudio puede vigorizar el hábito del rigor. Ahora, con respecto a los que son las ciencias fácticas, ¿no? Van a usar más que la lógica formal, necesitan de la observación y el experimento, verifican la hipótesis. Entonces el objetivo de las ciencias fácticas son materiales. Su método es como repito, en la observación y la experimentación, aunque también la deducción puede ser, su criterio de verdad es la verificación. Los enunciados son predominantes sintéticos, aunque también hay enunciados analíticos. Interpretan las formas ideales en términos de hechos y experiencias, por lo mismo que se comprueba con el experimento. Necesitan de la observación, por eso también. Emplean también símbolos interpretados, no vacíos, como en los ideales. Su verificación, en cambio, va a ser incompleta y temporaria. Y sus estudios nos llevan a considerar el mundo como inagotable y el hombre como una empresa. Ahora, vemos acá un cuadrito que nos puede explicar mejor, ¿no? Fáticas y formales, ¿qué van a estudiar? Muy bien. El mundo, ¿qué estudia? Por ejemplo, la fática va a estudiar el mundo de los hechos para las ciencias naturales, por ejemplo, la naturaleza, sus fenómenos y manifestaciones. Para las ciencias sociales van a ser la manifestación de las sociedades, sus interacciones, así como las reacciones de los seres humanos. Y las formales, postulados y conceptos, los cuales han sido construidos y propuestos por los científicos que estudian. Así también, por ejemplo, tenemos otra pregunta, que es ¿cómo lo estudian? Las fáticas van a estudiar la meta de la observación, de las consecuencias y de los planteamientos de la hipótesis que van a proponer o que propongan una explicación de los hechos. En cambio, las formales, por medio de la demostración de los teoremas, como les expliqué, partiendo de axiomas o postulados. ¿Cuáles son sus resultados? Los resultados van a ser obtenidos en el caso de las fáticas provisionales y están sujetos a una revisión o corrección. En cambio, las formales no requieren experimentación y sus conclusiones adquieren en grado de certeza. ¿Cuáles son sus herramientas? Trabajan con la información acumulada en virtud, ¿no?, de la experiencia que se tienen de los hechos. En cambio, el otro trabaja con conceptos abstractos. ¿Cuáles son sus enunciados formales? Las fáticas se requieren en su mayoría de sucesos y procesos. En cambio, los formales son ciencias deductivas, se establecen mediante relaciones entre signos. ¿Y cuál es su finalidad? Persiguen la verdad en el caso de la fática, describen y explican los hechos y realidades en las ciencias naturales. Y los formales persiguen la coherencia interna, que buscan la verdad, la lógica y necesaria. Muy bien, en el caso de las clasificaciones de la ciencia tenemos un resumen que va a ser la forma formal, ¿no?, y la factual. Tenemos
La primera, que es lógica y matemáticas, y la segunda, naturales y culturales. Y aquí pueden observar ustedes, alumnos, cuáles son estas, ¿no? Y esta clasificación parte del objeto de estudio de cada ciencia y que las van a presentar en formales y fáticas, según traten las relaciones lógicas o hechos de la realidad, ¿no? Tenemos acá naturales y aquí está la biología en las ciencias naturales, que posteriormente las vamos a observar y estudiar. Muy bien, chicos, gracias, me despido, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego, un gusto.